Te dijeron que eres libre y quizás lo crees. Tal vez hasta te lo dices a ti mismo, pero la verdad, ¿qué has hecho con esa libertad? Porque puedes tomar tus propias decisiones, hacer, digamos, lo que quieras, ir donde quieras y quizás nadie te puede decir que no. Eso es libertad, ¿verdad? Pero mira quizás tu día a día, tu semana. Préstale atención. Esa libertad que tanto defiendes, ¿te ha llevado a servir a otros o solo te ha llevado a pensar únicamente en ti mismo? Porque hay algo que es importante tener en cuenta, algo que es muy cierto, y es esto: la libertad en Cristo no es hacer lo que yo quiera, es tener el poder para hacer lo que antes yo no podía hacer. Eso es libertad en Cristo. ¿Y sabes qué es lo que yo no podía hacer antes? Amar. Pensemos en esto, en una escena común. Estás en tu casa, llegas del trabajo, estás cansado, abres la puerta, ahí está tu familia, quizás tu esposa, tus hijos. Uno de ellos te pide que te ayude con algo, puede ser algo pequeño, algo que solo tome 10 minutos, y de pronto lo primero que sientes es un poco de molestia. No lo dices, quizás hasta ayudas, pero por dentro estás un poco irritado, porque ese tiempo era tuyo, porque ya diste lo suficiente en tu trabajo el día de hoy, porque tú piensas, bueno, ya soy libre, ¿no? Libre para pensar en ti mismo. Pero eso no es libertad. Pudiéramos decir que eso es casi como una esclavitud medio disfrazada. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice algo que puede contradecir todo lo que el mundo en general te dice acerca de la libertad. La Santa Escritura dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es, escuchaste bien, servíos por amor. No dice defiende tus derechos, tampoco dice primero vas tú, tampoco dice que establezcas tus límites. Lo que dice es servíos. Ahora déjame considerar algo. Pablo está escribiendo a una iglesia que está, podemos decir, como al borde del desastre. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio, ellos habían creído, habían también experimentado ellos mismos la libertad en Cristo. Pero luego llegaron otros maestros y les dijeron: está bien que crean en Jesús, pero eso no es suficiente, necesitan la circuncisión, necesitan guardar la ley, necesitan seguir estas y aquellas normas si de verdad quieren ser salvos. Y lo que sucedió fue que muchos creyeron eso y cambiaron la gracia por normas. La libertad la cambiaron por esclavitud o por viejas cadenas. Cambiaron el evangelio por la religión. Entonces Pablo escribe esta carta a los Gálatas y les dice: ustedes están corriendo bien, pero ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, Pablo les recuerda que Cristo los había hecho libres, que no debían someterse otra vez al yugo de esclavitud. Y justo cuando esperarías que Pablo dijera: así que hagan lo que quieran, vivan su libertad, disfruten como ustedes quieran, Pablo dice otra cosa, prácticamente lo opuesto. Lo que dice es: no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué significa eso? Significa que la libertad cristiana no es ausencia de restricciones, más bien es ausencia
de esclavitud al pecado. La carne, esa naturaleza caída en nosotros, siempre está buscando una excusa. Siempre está buscando justificar el egoísmo, el orgullo, la comodidad, la autosatisfacción. Y la carne puede usar hasta la misma doctrina de la gracia como pretexto. Y entonces se pueden oír cosas como: no estoy bajo la ley, entonces soy libre, entonces puedo hacer esto y aquello. O Dios me perdona, así que no importa. O de pronto se oirá decir: mi libertad en Cristo significa que nadie me puede juzgar. ¿Te das cuenta lo que hace la carne? Tuerce la verdad y podemos decir la convierte en licencia. Pero el apóstol Pablo no termina aquí el texto. Él continúa diciendo: sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos, esa palabra en el griego significa servir como esclavo, es decir, con entrega total, sin reservas. Y sí, esa palabra significa también esclavo. Pero de pronto te puedes preguntar: ¿acaso no estamos hablando de libertad? Sí, claro que estamos hablando de libertad. Y aquí está lo que pudiéramos decir es como una paradoja muy especial del Evangelio. Si tú y yo ahora estamos en Cristo Jesús, entonces fuimos libertados del pecado para convertirnos en esclavos del amor. Matthew Henry lo dice así: el Evangelio somete a la obligación de evitar y vencer el pecado. Es decir, no te deja neutral, no te deja como en el aire. Te libera del pecado, sí, pero a la vez te vincula al amor, porque toda la ley, como dice la Santa Escritura, se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es una carga adicional, más bien podemos decir es como el corazón, es el cumplimiento de todo lo que Dios siempre ha deseado para nosotros. Y mira lo que sigue en el versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está describiendo una iglesia que se está destruyendo a sí misma, que se atacan, que se critican, que se devoran. ¿Por qué? Porque cada uno usa su libertad para defender su posición, para defender su opinión, para defender sus propias preferencias. Entonces, en lugar de servirse unos a otros, se sirve cada uno a sí mismo. Y esto sigue pasando hoy día. Una iglesia dividida por estilos de músicas, por ejemplo. Otro grupo enojado por diferencias doctrinales secundarias. Familias cristianas que no se hablan incluso porque alguien sintió que su libertad fue atacada. Y Dios dice: si pelean entre sí en lugar de ayudarse, entonces no están mostrando la gracia que les ha salvado. Y considere aquí lo que sigue, porque esto es una verdad un poco difícil. Puedes tener razón en tu doctrina y sin embargo estar completamente equivocado en tu actitud. O puedes incluso defender la verdad y a la final destruir a otros con la misma verdad. O puedes hablar de libertad y de pronto vivir esclavizado a tu propio ego. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta santa palabra que tenemos hoy? Gálatas 5:13. Primero, necesitamos reconocer que no podemos hacer estas cosas, servirnos por amor mutuamente, por nuestra propia cuenta. No puedes generar amor genuino desde tu propia naturaleza caída, no puedes servir con gozo desde tu carne, no puedes morir a ti mismo sin haber muerto con Cristo primero. Y este es un punto clave. Cristo no solo murió para perdonarte, Cristo murió para liberarte, para romper el poder del pecado sobre ti,
para darte una nueva naturaleza. Y Cristo resucitó para darte su espíritu, el espíritu que produce en ti lo que nunca podrías producir tú solo. ¿Qué cosas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En una palabra, el fruto del Espíritu. Cristo te sirvió primero, cuando eras un enemigo, cuando no lo merecías, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Cristo dejó su gloria, tomó forma de siervo, lavó pies, sanó enfermos, alimentó multitudes y al final se entregó a sí mismo, fue a la cruz y lo hizo por ti. Y ahora, por su gracia, por su espíritu, Él vive en ti. No para que seas religioso, tampoco para que cumplas simplemente normas o reglas, sino para que vivas en la libertad verdadera, la libertad de no estar controlado por tus propios deseos, la libertad de no necesitar defenderte, la libertad de servir sin esperar nada a cambio. Porque cuando Cristo te llena, cuando su amor se derrama en tu corazón, entonces servir a Cristo no es una carga, es más bien una expresión de ese amor que Él te dio. Entonces, permíteme volver a la escena que te mencioné al principio. Llegas a casa, estás cansado, tu familia te pide ayuda, pero esta vez te acuerdas. Te acuerdas que Cristo te sirvió, que te amó hasta la muerte, que te liberó, no para que vivas para ti, sino para que vivas para Él y para los demás. Y entonces, en lugar de molestia, puedes sentir compasión, o en lugar de irritación, sientes amor. Por supuesto, no un amor perfecto, porque la verdad no es fácil, pero sí un amor verdadero, porque ahora tienes el Espíritu de Dios, y el Espíritu produce en ti ese fruto. Te animo entonces a que consideres tus relaciones esta misma semana. ¿Estás usando tu libertad para servir? ¿O de pronto para protegerte a ti mismo? ¿Estás buscando el bien de los demás o estás defendiendo tus propios derechos? ¿Estás ayudando a tu hermano o lo estás mordiendo con tus palabras? Porque la libertad cristiana no es hacer lo que quieras, es más bien tener el poder que viene de Dios de hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que nos sirvamos unos a otros, no con palabras simplemente, no con buenas intenciones, sino con acciones de verdad. Entonces ayuda al que está luchando, sirve a los demás, está dispuesto a dar, aun cuando no te esté sobrando, está dispuesto a escuchar, aun cuando no tengas mucho tiempo. Es decir, servíos, como dice el texto, por amor, porque ahí, justo ahí, el mundo es que va a ver la diferencia. Va a ver algo que no pueden ellos mismos explicar. Verán a Cristo en ti. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ahora en Cristo Jesús eres libre. Usa bien esa libertad, no para ti, sino para Cristo y para los demás.